Fue el galán de una era, el villano perfecto y hasta el conde Drácula en el cine mexicano. Su rostro se convirtió en uno de los más reconocidos de la televisión y su talento lo llevó a trabajar en más de 100 películas. Pero tras años de éxito, su vida tomó un giro trágico. Primero, una devastadora pérdida lo sumió en la depresión. Luego, una enfermedad silenciosa atacó su cuerpo sin que él lo supiera y cuando intentó regresar, ya era demasiado tarde. Hoy te contaremos la historia de Aldo Monti, el actor que conquistó la pantalla grande y terminó enfrentando uno de los finales más duros del espectáculo. Aldo Monti es un nombre que, aunque no tan recordado hoy en día, dejó una huella imborrable en el cine y la televisión de habla hispana. Su historia es la de un hombre que emigró en busca de oportunidades, que supo conquistar la pantalla con su presencia y que, a pesar del éxito, enfrentó duras pruebas personales y profesionales que terminaron marcando su destino. Nació en Italia en una época de grandes cambios, en un país que todavía lidiaba con las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su infancia y juventud transcurrieron lejos de su tierra natal, ya que su familia decidió emigrar a Venezuela cuando él era apenas un adolescente. Allí no solo aprendió a hablar español, sino que también descubrió su pasión por la actuación. Como muchos jóvenes con sueños de grandeza, encontró en el teatro una forma de expresarse y de imaginar un futuro más allá de las limitaciones que le imponía su realidad. Pero Venezuela no sería su destino final. A mediados de los años 50, con apenas unos cuantos años de experiencia en la actuación y sin más certezas que su determinación, Monti tomó la decisión de mudarse a México. No era un movimiento fácil. Llegaba solo, sin contactos ni un plan seguro, pero con el convencimiento de que en México, un país con una industria cinematográfica en auge, podría encontrar su gran oportunidad. En aquel momento, la época de oro del cine mexicano estaba llegando a su fin, pero aún quedaban grandes producciones y, sobre todo, una fuerte tradición cinematográfica que mantenía vivo el interés por nuevas figuras. Monti comenzó desde abajo, participando en pequeñas obras de teatro donde demostró su talento y su porte imponente. Su aspecto distinguido, su elegancia y su acento europeo le daban un aire de sofisticación que lo diferenciaba de otros actores de la época. Fue en una de esas noches de teatro donde su destino tomó un giro inesperado. Entre los asistentes a una función estaba nada menos que María Félix, la diva del cine mexicano. La historia cuenta que, tras la obra, Monti tuvo la oportunidad de compartir mesa con ella en una cena exclusiva. Durante la conversación, la actriz notó que su apellido real, Monteforte, era demasiado largo para figurar en los créditos de las películas de la época, donde los nombres de los actores debían caber en un formato específico. En un gesto tan extravagante como característico de su personalidad, Félix tomó una copa de champaña, la vertió sobre su cabeza y le dijo: "A partir de ahora serás Aldo Monti". Y así, en un instante, nació el nombre que lo acompañaría por el resto de su carrera. Con su nueva identidad artística y el impulso de haber sido reconocido por una de las grandes estrellas del cine, Monti comenzó a abrirse camino en la industria. No pasó mucho tiempo antes de que consiguiera sus primeros papeles en cine y televisión. En 1958, protagonizó El diario de mi madre, una de sus primeras apariciones importantes en la pantalla grande. Su presencia era magnética y su voz profunda y elegante lo convertían en un galán natural. Pero Monti no se conformó con ser encasillado en ese tipo de roles. Desde el principio, buscó demostrar que tenía la capacidad de interpretar personajes diversos y complejos. Su versatilidad lo llevó a trabajar en una gran cantidad de proyectos. Alternaba entre la televisión y el cine con facilidad, acumulando experiencia y consolidando su nombre en la industria. Sin embargo, uno de sus papeles más memorables llegaría cuando fue elegido para interpretar a una de las figuras más icónicas del cine de terror, el Conde Drácula. La cultura del cine de luchadores estaba en su apogeo en México, y Monti fue seleccionado para dar vida al legendario vampiro en Santo en el Tesoro de Drácula y Santo y Blue Demon, contra Drácula y el Hombre Lobo. Compartir pantalla con los ídolos de la lucha libre lo convirtió en una figura aún más reconocida, y su interpretación del Conde dejó una impresión duradera en el género del horror mexicano.
Pero Monty no se limitó al cine y la televisión. También incursionó en el mundo del cabaret y el circo, donde encontró una forma diferente de conectar con el público. Su presencia escénica lo hacía destacar en cualquier ámbito en el que se presentara, y con cada nueva experiencia, sumaba más profundidad a su carrera. El reconocimiento no tardó en llegar. Su trabajo constante y su compromiso con la actuación le valieron numerosos premios y distinciones. En 1971 recibió un Ariel, uno de los galardones más prestigiosos del cine mexicano, por su participación en la película El amor de María Isabel. Este premio representaba la validación de su talento, consolidándolo como un actor serio y respetado dentro de la industria. Sin embargo, a medida que su carrera avanzaba, Monty comenzó a interesarse en otras áreas del cine. No solo quería ser actor, también quería contar sus propias historias. Así fue como incursionó en la dirección, enfocándose en géneros como el terror y la acción. Dirigió títulos como Santo en Anónimo Mortal, Secuestro Sangriento, Obsesión Asesina y hasta una telenovela titulada Uroboros. Parecía que nada podía frenar su trayectoria, pero la vida tenía otros planes. Lo que hasta ese momento había sido un camino de esfuerzo y éxito, estaba a punto de verse empañado por una tragedia personal que cambiaría su destino para siempre. Durante años, Aldo Monti había logrado equilibrar su vida personal y profesional. Aunque su carrera en el cine y la televisión lo mantenía ocupado, encontraba estabilidad en su matrimonio con la actriz Teresa Grupoa. Juntos, construyeron una familia y tuvieron 3 hijos, formando un hogar sólido y admirado por quienes los conocían. Su relación era vista como un ejemplo en la industria, lejos de los escándalos que rodeaban a muchas parejas del medio artístico. Sin embargo, en 1993, su mundo se desmoronó de manera inesperada. Teresa, quien siempre había sido su compañera incondicional, sufrió una trombosis después de haber sido diagnosticada con una embolia pulmonar. La enfermedad había estado latente en su organismo, y cuando finalmente se manifestó, fue demasiado tarde para salvarla. Su muerte no solo dejó un vacío en la vida de Monty, sino que también afectó profundamente a sus hijos, quienes, aunque ya eran mayores de edad, se enfrentaban al dolor de perder a su madre. Para Aldo, la pérdida fue devastadora. Aunque intentó mantenerse fuerte por su familia, la tristeza lo envolvió por completo. Sus hijos, cada uno con su propia vida y compromisos, vivían en distintos países, lo que significó que, a pesar del apoyo emocional que podían brindarle a la distancia, Monty tuvo que afrontar el duelo prácticamente solo. Con el paso de los meses, su dolor se transformó en un luto profundo del que no pudo salir. Rechazó todas las ofertas de trabajo que le llegaron, se aisló del mundo y se negó a retomar su carrera. Durante más de 2 años, el actor se sumió en una depresión que lo consumía lentamente. Dejó de cuidar su salud, comenzó a padecer insomnio y su sistema inmunológico empezó a debilitarse, volviéndolo vulnerable a cualquier enfermedad. Las alarmas en su familia se encendieron cuando comenzaron a notar que sus constantes resfriados no parecían mejorar. A sus más de 60 años, cualquier complicación de salud representaba un riesgo serio, por lo que sus hijos y amigos más cercanos insistieron en que debía recibir atención médica. Tras varias crisis de salud, Monty fue ingresado en un centro de rehabilitación, donde, además de recibir tratamiento físico, también fue atendido psicológicamente para ayudarlo a superar la depresión. El proceso fue largo y difícil, pero poco a poco, gracias a la medicación y la terapia, logró recuperar algo de estabilidad. Esto le permitió regresar a la actuación en 1996, aunque ya no era el mismo. Su cuerpo mostraba signos de deterioro y la energía que lo había caracterizado en su juventud se había desvanecido. Pronto comenzaron a manifestarse nuevos problemas de salud. Durante los rodajes, sufría de ataques de tos y dificultad para respirar. Al principio, todos atribuyeron estos síntomas a su edad y al desgaste natural del tiempo, pero la realidad era mucho más grave. A pesar de su recuperación parcial, Monty tomó una decisión que sería determinante para su futuro. Se negó a mudarse de la casa en la que había vivido con su esposa en la Ciudad de México. Esa vivienda estaba llena de recuerdos, y para él, abandonar el lugar significaba renunciar a la memoria de Teresa. Sin embargo, el inmueble estaba ubicado en una zona donde se estaban realizando construcciones y remodelaciones constantes. Durante meses, estuvo expuesto a un material altamente peligroso.
el asbesto. En ese momento, nadie se percató del daño que esto le estaba causando. El asbesto es un material que, al ser inhalado, puede provocar enfermedades pulmonares graves. En el caso de Monty, la constante exposición terminó por afectar seriamente su salud, desarrollando asbestosis, una enfermedad crónica que cicatriza el tejido pulmonar y dificulta la respiración. El problema con la asbestosis es que sus síntomas no suelen manifestarse de inmediato. Pasaron varios años antes de que Monty comenzara a sentir los verdaderos estragos de la enfermedad. Para el 2002, aunque aún lograba mantenerse en pantalla, su condición era cada vez más evidente. Su participación en la telenovela Entre el amor y el odio fue la última de su carrera, no porque él quisiera retirarse, sino porque su estado físico ya no le permitía seguir trabajando. Aunque insistía en que se encontraba bien, la realidad era distinta. Su salud se deterioraba a un ritmo acelerado y, con el tiempo, los síntomas se volvieron imposibles de ignorar. Lo que parecía ser solo una tos persistente se convirtió en una enfermedad devastadora que pronto lo llevaría a enfrentar la lucha más difícil de su vida. Los años siguientes marcaron el declive definitivo de Aldo Monti. Aunque intentó mantenerse activo y positivo, su estado de salud continuó empeorando de manera alarmante. La tos se volvió más frecuente, su respiración se hacía cada vez más difícil y su energía disminuía drásticamente. Sin embargo, Monty no quería alarmar a su familia. Durante mucho tiempo minimizó sus síntomas, atribuyéndolos al cansancio o al envejecimiento natural. Pero la realidad era mucho más grave. En un punto, su tos comenzó a ser tan intensa que llegó a expectorar sangre. Fue entonces cuando finalmente decidió buscar ayuda médica, aunque para ese momento, el daño ya era irreparable. Tras realizarle una serie de estudios, los médicos confirmaron sus peores sospechas. La exposición prolongada al asbesto no solo le había causado asbestosis, sino que también había desencadenado un cáncer de pulmón. El diagnóstico fue devastador. Monty comprendió que su lucha apenas comenzaba y que esta vez no se trataba solo de una enfermedad pasajera, sino de una batalla contra el tiempo. La noticia cayó como un golpe para su familia, que de inmediato hizo todo lo posible por brindarle el mejor tratamiento disponible. A partir de ese momento, su vida giró en torno a los hospitales, las quimioterapias y los medicamentos. Dado que su estado de salud requería atención constante, Monty tomó la difícil decisión de mudarse junto a sus hijas, quienes se encargaron de cuidarlo durante los meses más críticos de su enfermedad. Pero el proceso fue desgastante. Las quimioterapias lo debilitaban aún más, y aunque en un principio mostró signos de mejoría, cualquier esperanza de recuperación se desvaneció cuando un nuevo accidente complicó aún más su situación. Durante una de sus rutinas diarias en casa, Monty sufrió una caída aparatosa desde una repisa de madera. El golpe fue tan fuerte que se lesionó la espalda de manera grave. Aunque por poco no quedó paralítico, la lesión lo dejó confinado a una silla de ruedas, sumiéndolo en una nueva etapa de desesperación. Para un hombre que había vivido del movimiento, del escenario, de la actuación y de la expresión corporal, verse inmovilizado fue un golpe que terminó de minar su ánimo. La idea de regresar a la actuación, que hasta ese momento lo había mantenido con un mínimo de esperanza, se desvaneció por completo. Sin la posibilidad de volver a trabajar y con una salud cada vez más deteriorada, Monty se rindió ante la realidad de su situación. El cáncer avanzaba sin freno y su cuerpo ya no tenía fuerzas para resistir. A pesar de todo, en 2015 tuvo una última aparición pública que quedaría en la memoria de quienes lo admiraban. Ese año, el Festival Internacional de Cine del Sur de Texas decidió rendirle un homenaje por su trayectoria. Aunque ya estaba visiblemente debilitado, asistió al evento en silla de ruedas, recibiendo el reconocimiento de colegas y admiradores que aún recordaban sus años de gloria. Su rostro, casi inexpresivo y marcado por la enfermedad, reflejaba el peso de los años y las batallas libradas. Fue una despedida silenciosa, aunque en ese momento pocos sabían que sería la última vez que se le vería en público. Un año después, el 19 de julio de 2016, la noticia de su fallecimiento sacudió a la industria y a quienes seguían recordando su legado.
Aldo Monti murió a los 87 años, víctima de las complicaciones del cáncer de pulmón y el deterioro provocado por su lesión en la espalda. Su partida fue un golpe duro para su familia, pero también dejó al descubierto una realidad que pocos conocían: su precaria situación económica. A pesar de haber trabajado en más de 100 películas, haber dirigido varios proyectos y haber dejado su huella en la televisión, sus ingresos no fueron suficientes para cubrir los gastos de su enfermedad ni, finalmente, los de su funeral. La familia, sin los recursos necesarios para darle la despedida que merecía, tuvo que recurrir a la Asociación Nacional de Actores en busca de ayuda. Sin embargo, debido a que Monti había fallecido en Estados Unidos y no en México, el apoyo que recibieron fue limitado. Su funeral fue modesto, lejos de los grandes homenajes que su trayectoria ameritaba. Aún así, gracias al esfuerzo de amigos y familiares, se logró cumplir su último deseo: ser llevado de regreso a su ciudad natal, Roma. Sus restos fueron trasladados a Italia, donde finalmente descansaría en la tierra que lo vio nacer. A pesar de las dificultades que enfrentó en sus últimos años, el nombre de Aldo Monti sigue vivo en la historia del cine y la televisión. Sus interpretaciones en películas como El libro de piedra, Teresa, El rayo de Jalisco y La venganza de las mujeres vampiro continúan siendo recordadas por los amantes del cine clásico. ¿Conocías la historia de Aldo Monti? ¿Qué opinas sobre el impacto de su carrera en vida? Déjanos tu comentario y comparte tu opinión. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like al video y suscribirte para seguir recordando a las grandes leyendas. Nos vemos en el próximo video.